práctico del módulo 9, dentro de los cuales vamos a profundizar un poco más en los aspectos de codificación o implementaciones que se realizan sobre el ecosistema de pandas. Para esto, seguiremos la siguiente agenda, dentro de los cuales vamos a recapitular cada uno de los componentes en codificación de las series y de los data frames, tal cual como se denota en esta presentación. Iniciaremos con el capítulo de series, creación, datos en una serie y usando los índices. Posteriormente seguiremos con los data frames, dentro de los cuales haremos procesos de selección e indexación, selección condicional, las condiciones que se podrán utilizar con los operadores lógicos pipe y and o ampersand, con paréntesis, y más detalles sobre los índices y los operadores de selección multiíndices y jerarquías. Acto seguido iniciaremos el capítulo de profundización en Python. Muy bien, empezamos con la profundización del capítulo de series y data frames en pandas. El primer tipo de datos principal que vamos a conocer para pandas es el tipo de datos series o series. Vamos a importar pandas y explorar el objeto series. Una serie es muy similar a un array de NumPy, de hecho está construido sobre el objeto array de NumPy, tal como vimos en el documento de teoría. Lo que diferencia array NumPy de una serie es que la serie puede tener etiquetas en los ejes, lo que significa que puede ser indexada por una etiqueta en lugar de solo una ubicación numérica. Tampoco necesita contener datos numéricos porque puede contener cualquier objeto arbitrario de Python. Exploraremos este concepto a través de algunos ejemplos. Para el ejemplo de creación de listas, hemos creado 4 estructuras de esta especie, entre las cuales la primera lista guarda caracteres, la segunda lista guarda números enteros, la tercera es un NumPy array de números enteros y la cuarta es un diccionario. En el uso de las listas encontramos que invocando el método series podemos invocar el parámetro data para almacenar nuestra primera lista, llamada mylist. Otra alternativa surge con el método series. Invocando el parámetro data podemos indexar a través de los labels, que ya creamos una lista de labels en la parte de arriba. Como tercer punto, el método series nos da la posibilidad de invocar los dos parámetros al mismo tiempo. mylist, que tendrá las observaciones de la secuencia de números, agregado a labels, que tendrá la secuencia de los caracteres. De esta manera tenemos una estructura de tipo series en el cual tenemos nuestros labels y nuestros valores. Del mismo modo podemos hacerlo con NumPy arrays, dado que ya teníamos un arreglo en la parte de arriba que vamos a transformar a series, y también podemos llamar a ese arreglo y correlacionarlo con sus etiquetas. De igual manera, el caso aplica para los diccionarios, dentro de los cuales ya teníamos un diccionario y ahora vamos a transformarlo a series. De esta manera tan fácil se hace y por eso es tan importante tener en cuenta las estructuras de los diccionarios. Cuando creamos un series, tenemos la posibilidad de caracterizarlo también a través de paréntesis y corchetes, dentro de los cuales para este caso vamos a suministrar funciones de tipo boolean para que podamos corroborar la naturaleza de estos datos. Como ustedes pueden apreciar, aquí ya tenemos la caracterización de estos datos. Acto seguido, en el uso de los índices tenemos la gran posibilidad de que los métodos series nos permiten pasar el conjunto de observaciones, tal cual como tenemos acá un array con números enteros, y podemos estar manejando los índices tal cual como lo estamos haciendo acá a través de unas observaciones de tipo string, para obtener un series de la siguiente manera. No solamente eso, vamos a construir un segundo series para que ustedes se puedan dar cuenta que podemos realizar operaciones de tipo concatenación, donde vamos a aprender mediante la metodología de los corchetes cómo invocar a un valor en concreto, así como también hacer joins o adiciones o concatenaciones para hacer una sumatoria de los valores que se encuentren inmediatamente en las dos listas, tal cual como estamos evidenciando acá. La sumatoria del data frame ser1 más ser2 es este resultado. En relación a los data frames,
Vamos ahora a crear este tipo de estructuras con las mismas dos librerías de siempre, dentro de los cuales ahora vamos a utilizar el método random perteneciendo a NumPy y vamos a importar randomN. Vamos a demarcar con el método random una semilla de 101. Ahora procedemos a crear un DataFrame mediante el método DataFrame de pandas. Ahora vamos a crear una matriz de 5×4 de números aleatorios bajo el método randomN, demarcando los índices que hacen referencia a las observaciones que van a tener cada una de las filas proyectadas con los caracteres A, B, C, D y E. Del mismo modo, empezaremos el proceso de definición de columnas mediante los caracteres W, X, Y y Z. Finalmente tendremos una matriz de estas características. Ahora aprenderemos cómo hacer selección e indexación. Tan fácil como llamar a nuestra referencia de DataFrame, en este caso DF, abrimos corchetes y evaluamos la columna que deseamos mostrar. No solamente eso, también podemos hacer el mismo proceso, pero con la referencia de DataFrame podemos implementar dos corchetes y podemos llamar dos columnas al mismo tiempo. No obstante, también hay una nueva sintaxis y es mediante la nomenclatura del punto. Pero aquí quiero decirles que no recomiendo esta sintaxis, dado que los nombres muchas veces de los DataFrames, si no se escriben bien, es difícil acceder a las columnas y suelen darse muchos errores. Ahora, si deseamos conocer el tipo, tan fácil como con el método type, podemos saber para que nos muestren la naturaleza del dato. Agregado a esto también podemos crear una nueva columna, tal cual como se denota de la siguiente manera. Podemos crear una nueva columna de la siguiente forma. Codificamos el df en función del nombre new, tal como aparece acá, y simplemente los valores serán los valores que aparecen evaluados en la columna W y la columna Y, tal cual como se denota aquí. Ahora, también podemos remover columnas. ¿Y cómo se hace? Tan fácil como utilizar el método drop y apuntamos a la columna que deseamos borrar. En este punto de borrar los datos también quiero hacer una apreciación. Es importante saber que también podemos utilizar el parámetro inPlace y esto borrará permanentemente desde el DataFrame directamente. Basta con hacerlo con el método drop, apuntamos al nombre, decimos el eje, en este caso axis 1, y le decimos inPlace igual a true. Del mismo modo también podemos borrar filas y de esta manera puede funcionar con el método drop. Seleccionamos la fila y decimos axis 0. Recuerden, para columnas es axis 1 y para filas es axis 0. Ahora, si queremos hacer selección de filas, tan fácil como utilizar el método log. Referencia a DataFrame, método log y apuntamos al nombre de la fila. También podemos seleccionar en función de una posición o lugar de etiqueta. Referencia a DataFrame, método ilog, valor, referencia a DataFrame, método ilog y la posición o el lugar de la etiqueta, en este caso 2. También podemos hacer la selección de un subconjunto de filas o columnas. Referencia a DataFrame, método log, abrimos corchetes y evaluamos las columnas o las filas que nosotros deseemos seleccionar. Una característica importante de pandas es la selección condicional utilizando la notación de corchetes muy similar a NumPy. Para este primer caso invocaremos nuestro DataFrame, dentro de los cuales haremos nuestra primera selección condicional, invocando un operador relacional diciendo que si nuestro DataFrame es mayor a 0. Esto devuelve una serie de valores lógicos mediante el cual cada una de las unidades cuantitativas se va a evaluar entre verdadero o falso, tal cual como estamos viendo acá. Del mismo modo podemos repetir la operación, pero ahora realizándolo sobre un filtro en el DataFrame. La diferencia entre estos dos es que para esta condición de que sea mayor a 0 nos sale non a number o none porque simplemente hay valores de tipo negativo. Ahora realizando un filtro un poco más denso, evaluamos el mismo DataFrame sobre una columna en específico que es W, del cual se le aplicará la regla si es mayor a 0. Acto seguido realizaremos el mismo filtro pero
Para este caso particular, el filtro sobre W que sea mayor a 0, vamos a agregar un nuevo frame haciendo hincapié en el valor de Y, tal cual como se denota aquí. También podemos especializar un poco más la consulta haciendo hincapié, realizando el filtro con doble corchete sobre las columnas Y y X, tal cual como se denota aquí. Para dos condicionales se puede utilizar el operador lógico ampersand o el operador lógico pipe. ¿Y qué quiere decir esto? Ampersand es la misma expresión lógica y pipe es la misma expresión lógica o. De esta manera podemos construir un data frame dentro de los cuales vamos a manejar un proceso condicional en términos de la columna W que sea mayor a 0 y un proceso condicional en términos de la columna I en el cual sea mayor a 1. Nótese que si disponemos del operador I, las dos condiciones tienen que cumplirse. Agregando un poco más detalles sobre los índices, encontramos que podemos restablecer el índice por defecto de 0, 1, 2, 3, etc. Tal cual como se denota aquí. Ahora vamos a crear una nueva variable dentro de los cuales vamos a codificar una cadena de carácter mediante el método split que va a particionar cada uno de estos valores de tipo string. Vamos a crear una variable de tipo newInt o newIndice en el cual vamos a codificar una cadena de carácter que va a ser particionada con el método split. ¿Qué queremos con esto? Vamos a crear una nueva columna en el cual tenga las observaciones de estas ciudades que estamos creando y vamos a agregarle a nuestro data frame de la siguiente manera. Ahora esto podemos convertirlo en nuestro índice a través del comando setIndex, del cual ya hemos construido un data frame que se llama states. Y por último tenemos este resultado que nos entregará un nuevo data frame para construir índices de una manera sinérgica y rápida. Muy bien, con los conocimientos adquiridos estamos preparándonos para la realidad caótica de los datos. Los invito a continuar con la formación del módulo 10 en Pandas, del cual vamos a especializarnos en la aplicación absoluta de todos estos temas que nos ayudarán a resolver problemas de nuestra vida real, de nuestro entorno cotidiano, con un componente de un valor inconmensurable para el descubrimiento científico en datos, desde el punto de vista de los EDA o Explore Data Analytics y de los ETLs que estaremos estudiando. Felicidades, has logrado entrar a este punto dentro de los cuales ya podrás utilizar las herramientas de EDA o Explore Data Analytics mediante Pandas para que logres hacer una consistencia entre la proyección de vectores de características, reconocimiento de patrones y el diseño funcional y científico de la proyección de datos en inteligencia artificial.